Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el... Creo que me adelanté la presentación, así que los que están en video van a empezar a escucharme, me parece, antes de verme. Igual estaban esperando escucharte. Eventualmente iba a pasar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de Superaditos, como dice la canción. Un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que iniciar un negocio sea simple. Ese es nuestro objetivo. Sabemos que hay muchos pasos, que es fácil abrumarse en el proceso de empezar un negocio. Nosotros estamos acá para indicarte formas más simples de llegar al resultado. Y de eso se trata justamente el episodio de hoy. La semana pasada, creo, en el episodio anterior, grabamos un episodio sobre cómo tener más tiempo, hablando de sistematizar. Hoy vamos a estar hablando de otra manera de ganar más tiempo, y es aprovechando el principio de Pareto. Vamos a estar viendo qué es, que por ahí muchos ya conocen de qué se trata. Y después vamos a estar hablando de prácticamente cómo utilizarlo, cómo pensar los problemas desde la perspectiva de Pareto para obtener la mayor cantidad de resultados con el menor esfuerzo posible. Voy a estar acompañado en este episodio exclusivamente con Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Gracias por invitarme. Me siento muy afortunado. Gracias. En realidad necesito que estés acá porque si no va a ser muy aburrido. Si no ibas a estar solo. Pero no importa. Lo importante es que estamos juntos. En este momento, en familia. Alguno de nosotros dos proporcionalmente va a hablar más que el otro. Es parte de lo que vamos a estar hablando en el tema del día. Exactamente. ¿Quién de nosotros es el 20? ¿Y quién es el 80 que no habla? 80. Exactamente. Pero bueno, antes de empezar con el tema e inmiscuirnos en profundidad en las cuestiones que nos traen el día de hoy, les quiero recordar, como siempre, que pueden ayudarnos a que este mensaje llegue a más personas. Nosotros creemos en estas cosas, las aplicamos en el día a día. Estuvimos hace un par de semanas con gente de la comunidad y nos gusta ver, o nos gusta que vean que somos consistentes con lo que hacemos y lo aplicamos para nosotros mismos, y queremos que más gente lo aplique porque el mundo va a ser mejor en consecuencia. Entonces, si quieres ayudarnos a que más personas tengan este mensaje, puedes hacerlo suscribiéndote a Spotify, suscribiéndote a iTunes o a Apple Podcast, supongo que se va a llamar, y dejándonos una reseña. Atendemos a los comentarios y también nos pueden dejar un comentario en YouTube, suscribirse ahí. Estamos en YouTube, eso es algo que también estamos. Si nos quieren ver la cara, siempre nos escucharon y dijeron ¿cómo se ven los chicos de Superaditos? Se ven iguales. Eso es lo que dice la gente. Es como una sola persona cambiándose de ropa para grabar un podcast. Podría ser la misma persona sentada enfrente. No explicaría cómo hacemos para hablar a la vez. Hablaría bien de nuestro sistema de edición de video. O de mi sistema de edición de video. Nadie O puede el mío. saberlo. Es un secreto muy bien guardado. Puedo ponerme lentes si quieren, si no, y podemos hacer hoy un juego de diferenciación y que... ¿Quién es quién? Claro. Mati es el de los lentes. Mati es el que tiene lentes en este momento, que están muy mal puestos porque el auricular no me permite colocarlos. Y Santi es el que no tiene lentes. Claro, exactamente. Bueno, Mati, empecemos con el principio de Pareto. Y bueno, esta semana les mandamos, o la semana pasada mandamos a la comunidad para que se descarguen gratis un caso de cómo en un negocio nosotros aplicamos el principio de Pareto para que una persona pase en pocas semanas de trabajo de 7 de la mañana a 9 de la noche y no tengo tiempo y estoy atrasado con mis pedidos, a estoy trabajando muchas menos horas, saliendo 2 o 3 horas antes y estando al día con mi trabajo. Ese es el poder del 20-80. Pero ¿qué es el principio de Pareto? ¿Qué es el 20-80? El principio de Pareto o principio de 20-80 es una regla, y acá podemos empezar con un detalle importante. Es una regla aproximada, no científicamente hiperexacta, que lo que dice es que como regla general, en todos los casos donde hay muchas acciones o muchos factores que contribuyen a un resultado, el 80% de ese resultado, o dicho más correctamente, la mayoría de ese resultado, proviene de un 20%, o dicho más correctamente, la minoría de las acciones o factores. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy realizando, o vamos con un ejemplo de una empresa, yo tengo 10 productos, lo más probable es que un grupo muy chico de esos productos, aproximadamente 2, van a generarme el 80% aproximadamente de mi facturación. Claro, ¿qué otra forma de denominar el principio de Pareto es denominarlo como el principio de los pocos vitales? Es Exacto. decir, puede pocos ser vitales que sea y muchos triviales. Claro, puede ser que uno tenga el 80%, puede ser que uno tenga el 90%, puede ser que 3 tengan el 80%. Generalmente la proporción, si tuvieron que decirlo, sea entre el 20 y el
1% versus el 70 y el 80 o 70, 90, 100%. Que de hecho esta semana hice para los miembros de nuestra comunidad de gestión del tiempo para emprendedores un taller sobre este tema y empecé a revisar métricas de superhábitos para buscar ejemplos para que ellos pudieran verlo. Y encontré con muy seguido métricas del tipo 1.90, 1.95, 5.87. Es decir, por eso para mí es muy importante cuando hablamos de 2080 ser conscientes de que si bien como regla general uno dice, ok, si yo pusiera todas mis energías en las acciones que cumplen con este principio sería 4 o 5 veces más productivo, muchas veces aplicar este principio nos puede permitir ser 10, 20 veces más productivos. Porque en realidad cuando las personas en cualquier área de nuestra vida empezamos a poner en palabras qué queremos obtener y a partir de ahí ser muy rigurosos con cuáles de las acciones que estamos llevando a cabo son más efectivas, rápidamente encontramos que hay un grupo muy chico que es el responsable de la mayoría de nuestros resultados y muchas cosas que estamos haciendo bueno, que justamente te metiste de lleno en la solución o por qué el principio de Pareto resulta una solución. Resulta una solución porque cuando nos damos cuenta de que hay pocas cosas que tienen la mayor parte de los resultados, podemos saber que estamos haciendo muchas cosas que en realidad no tienen sentido. Y podemos aplicar la principal herramienta de organización del mundo, que es la eliminación. Es decir, no vamos a estar haciendo todas estas cosas. De hecho, lo hemos hablado múltiples veces en el podcast, directa o indirectamente. El principal trabajo de las personas en lo que hace a la productividad es, primero que nada, eliminar todo lo que no hace a su misión. Y en el trabajo de un empresario, en realidad, es descartar oportunidades. Porque, al contrario, cuando estamos pensando en emprender, decimos, ¿cómo me gustaría que haya más oportunidades? O necesito encontrar oportunidades. Pero cuando empezamos a entender cómo funcionan los negocios, de repente tenemos muchísimas oportunidades y nuestro problema pasa a ser otro. Nuestro problema es cómo elegimos las oportunidades. Nosotros estuvimos haciendo esta semana nuestra revisión trimestral y siempre hay montones de proyectos. Podríamos mejorar esto. Leí un libro que dice que podemos hacer lo otro. Me ofrecieron una oportunidad de negocio respecto a este tema. Okay. Un amigo me dijo que esto es lo que está funcionando en aquella industria y podríamos tomarlo. Y muchas veces ese es el tema. No es que son malas ideas, son buenas ideas. Es decir, darían un resultado positivo. La pregunta es, ¿cuáles son esas acciones que, dado que tenemos tiempo limitado, y esa es la realidad de todo, cuáles son las acciones que nosotros podemos utilizar que nos den más impacto haciendo esa economía de recursos? Y es súper importante para, como emprendedores, empezar a incorporar uno de los conceptos básicos. Lo decimos súper seguido y lo voy a seguir diciendo hasta el día que me saquen el micrófono. Te voy a interrumpir acá. Sí. El otro día leí en un libro una frase que me gustó mucho. A ver. Dice, una persona tiene que escuchar 7 veces algo para escucharlo por primera vez. Era un libro que estaba hablando sobre políticas de la empresa bajadas a empleados. Decía, no te preocupes de que las personas vean muchas veces como los mensajes de visión de tu empresa, porque recién después de 7 veces de verla, realmente la van a ver o la van a escuchar. Entonces, nosotros repetimos las cosas muchas veces, pero si, por ejemplo, tomamos en Spotify, que el otro día vemos que el que escucha a la persona en promedio, escucha, obviamente esto está desequilibrado por la gente que escucha 200 episodios, que existe, y gracias por eso. Pero en promedio una persona escucha 5 episodios del podcast, ¿no? Un oyente promedio. Entonces vos decís, bueno, esa persona no va a escuchar 7 veces esto, así que decirlo de vuelta todas las veces que lo necesites. Bueno, como emprendedores, y este es el tema, como emprendedores a nosotros no nos pagan por la cantidad de tiempo que ponemos en las cosas, nos pagan por la cantidad de resultados que producimos. Cuando nosotros decimos, nuestro trabajo como emprendedores es resolver problemas, lo que estamos diciendo es, si sos muy bueno resolviendo problemas, si puedes resolver muchos problemas muy rápido, te van a pagar mucho. Si no sos tan bueno resolviendo problemas, o si sos muy lento para resolver esos problemas, vas a tardar más en generar esos ingresos. Entonces, cuando nosotros tenemos eso presente y lo empezamos a bajar, primero que nada nuestra faz emprendedora, lo que tenemos que darnos cuenta es de que siempre, el principio de 2080 no solo que siempre se aplica, sino que es un principio que se aplica reiteradas veces a la misma situación. Es decir, yo puedo agarrar a una empresa y decir, a ver, ¿cuál es el 20% que en este momento te da más resultados? Eliminar el otro 80% y quedarme con estas tareas. Darle 2-3 meses y volver a hacer lo mismo. Darle 2-3 meses y volver a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cada revisión trimestral? Cada vez que hacemos una revisión anual, miramos en detalle a ver cuáles son los productos, qué nivel de impacto están produciendo.
en base a eso, ¿cuál es la forma de priorizar? ¿Qué hay que eliminar? Entonces, como emprendedores, tenemos que incorporar esto y darnos cuenta de que esta es una idea, y este creo que es el error más común alrededor del 2080, es una idea que muchas personas escucharon, que muchas personas dicen, ah, sí, 2080, ah, sí, hay acciones más efectivas. Pero Lo dicen en el cóctel. Exacto, lo dicen con sus amigos tomando un martini y mencionan, sí, 2080. Y aparte es una frase que hasta suena cool decirla. Uno dice, ah, sí, 2080. ¿Te parece que eso es 2080? Y uno se siente que es parte del grupo de personas cool y efectivas. Pero el tema es que es difícil de aplicar. Porque para aplicarlo necesitamos mucho esfuerzo concentrado. Porque necesitamos, primero que nada, por ejemplo, descifrar cuáles son los factores que influyen. El otro día, dentro de una de las comunidades, la comunidad de cómo iniciar un negocio mientras trabajas, un emprendedor entró a contar una mala experiencia que tuvo afuera del programa, y él contaba que en un momento se metió a desarrollar un negocio y empezó a cometer muchos de los errores que hemos mencionado en los podcasts, ¿no? Endeudarse, comprar cosas antes de saber si había demanda, pedir un logo, aparte el logo, contratar personas, Antes de validar. Contratar capacitaciones para esas personas, y así una serie de cosas que él decía, mirando hacia atrás me doy cuenta que fueron errores. Pero ¿cuál es el motivo por el cual esos errores ocurrieron? Que esta persona había escuchado el principio de 2080 seguro. Pero no se sentó a pensar cuando enfrentó el proceso de su negocio en este proceso que es 2080. Y lo que terminó haciendo fue hacer todo. Que ese es el síntoma de que no entendés realmente el significado de 2080. Si te encontrás haciendo todo lo que podés hacer, no entendiste qué es el 2080. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Entienden la idea, pero no entienden cómo bajarlo a la práctica. Terminan haciendo de todo, se sobrecargan, se desgastan, se queman y se frustran. ¿Qué otro error común ves en tu práctica con la comunidad cotidianamente, o de charlar con personas? Porque muchas veces nosotros tenemos este contacto muy frecuente con personas de la comunidad que nos hacen consultas en talleres y cosas así, pero también tenemos contacto con personas que no son de la comunidad, que a veces nos comentan y vemos esos malentendidos. ¿Cuál es, de vuelta, otro error común que ves en relación al 2080? Los primeros que se me ocurren son, uno que tiene que ver con ser felices, simplemente, es asumir que el 2080 es algo que se aplica en temas económicos, de marketing o, no sé, de producción industrial, cuando es algo que se aplica en todos los casos. El 80% de nuestra felicidad también se ve determinada por el 20% de las cosas que hacemos, y probablemente si supiéramos que eso es así, fuéramos conscientes y tomáramos acción en base a eso, podríamos empezar a tener días mucho más ricos. Lo mismo pasa, te contaba Santi hace un rato, de que, por ejemplo, en el proceso de ponerse en forma, esta es una regla súper importante. Porque si no, cae uno de vuelta en hacer versión, ponerse en forma, lo mismo que estábamos hablando del negocio, y querés hacer de todo y de repente hacer, no sé, 200 programas de ejercicio y dieta y cambio en tu alimentación, y ahora de repente tomas 5 litros de agua todos los días y cosas por el estilo. Entonces, uno es no ponerlo en práctica, que fue lo que dijimos hace un rato. El segundo error es asumir que solo se aplica en un contexto limitado, cuando en realidad se aplica en casi todas las áreas de la vida de una persona y de una empresa. Y creo que el tercero es no desarrollar una buena autoconciencia de qué es lo que estamos poniendo en cada acción para evaluar su efectividad. Muchas veces evaluamos la efectividad en términos generales. Esto me está trayendo muchos resultados, pero no pensamos si esto nos está trayendo muchos resultados en relación a la cantidad de recursos que nos está demandando. Entonces hay que ser muy conscientes con cuál es la cantidad de recursos que cada acción nos toma, y eso ponerlo en relación con cuántos resultados nos trae. Porque si no, muchas veces decimos, esto me está funcionando súper bien, pero quizás no está funcionando bien simplemente porque le estamos tirando tiempo y tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y bueno, a fuerza de una cantidad brutal de tiempo, esto está trayendo resultados, pero no es realmente una acción efectiva. Entonces, que algo traiga resultados en general no significa que sea efectivo, porque la efectividad viene de traer una buena cantidad de resultados, o eficaz, no sé cuál es la palabra. Eficacia, probablemente. Eficaz. Bueno, una acción es eficaz cuando nos trae una buena cantidad de resultados en relación a la cantidad de recursos que estamos poniendo ahí. Que de hecho, voy a sumar un problemita más. Es la falta de especificidad al definir
el objetivo también, que ese es un tema bastante interesante. Cuando hablamos de métricas, un par de episodios atrás hablábamos de cómo cuando uno utiliza métricas podés pasar de soluciones generales a soluciones específicas. Y el 2080 tiene mucho que ver con eso. De hecho, generalmente cuando vos analices las métricas de un negocio, lo que vas a hacer es pensar para un objetivo determinado, específico, medible, cuál es el 2080. El otro día Claro, no existe tal cosa como ¿cuál es el 2080 de mi negocio? No, pero incluso para el ejercicio. Yo digo, que es lo que hablábamos más temprano, ¿no? Una persona me dice, ¿cuál es el 2080 de mi estado físico? Y la pregunta es, depende qué es lo que vos estás tratando de conseguir con tu estado físico. Si lo que vos querés hacer es, no sé, pasar de 100 kilos a 70, tu 2080 va a ser uno. Pero si vos querés subir de peso, tu 2080 va a ser otro. Porque de vuelta, las acciones que tengan más impacto en el sistema van a ser diferentes. Que en ese sentido, para las personas que de vuelta siempre están atentas a los detalles, el objetivo es previo al análisis de eficacia. Exactamente. Siempre. El objetivo va primero. No, si me siento y digo, esto es una acción muy eficaz en mi negocio, debería hacer más de esto. No, solamente deberías hacer más de eso si es coherente con el objetivo. Claro, antes de hacer el check de eficacia necesitas hacer el check de efectividad, que es qué tanto me está acercando al objetivo real y en última instancia a mi misión. De hecho, eso es lo que define que algo sea efectivo, que te está dirigiendo en dirección a lo que quieres conseguir. Porque si yo de repente soy súper eficaz haciendo algo que no me dirige a donde quiero llegar, entonces no tiene ningún sentido, no debería hacerlo. Estoy tomando muy malas decisiones. Claro, en primera instancia. Pero una vez que vos dijiste, ok, esto es efectivo, estoy yendo a un objetivo bien determinado que me lleva en la dirección que yo quiero conseguir en la vida. Por ejemplo, no sé, pasar más tiempo con mi familia o bajar de peso y ser más saludable. Ahora que tengo mi objetivo específico, bueno, ahí recién pasamos de este análisis de cuál es el 2080 y ahí puedes decir... O sea, de hecho, el otro día... La gente odia que uno haga eso, pero no podés no hacerlo. El otro día una persona, y me sentí muy honrado que me lo pregunté, me dijo, estoy haciendo esto en mi entrenamiento de gente, una persona que entrena personas. Me dijo, estoy haciéndolo así. ¿Qué opinas? Y yo le dije... Depende. Lamento decírtelo, pero depende. Depende de qué es lo que vos querés que ellos consigan. Porque si vos querés, no sé, generar atletas olímpicos, no es lo mismo el 2080 que si vos querés generar un espacio donde la gente sepa pasar un buen rato o un lugar donde la gente pueda ser amigos, donde vos quieras que bajen de peso. El 2080 de eso va a ser diferente. Sí, y va a depender siempre de qué es lo que estamos tratando de conseguir. Entonces, eso que vos decías recién es muy importante porque... De vuelta, una de las partes de la aplicación del 2080 es sentarte a desarmar las cosas para poder identificar cuánto estoy poniendo, cuánto estoy sacando. Y dentro de eso, yo para desarmar primero tengo que tener algún punto de referencia. Porque de vuelta, si me siento a pensar, ¿cuál es el 2080 de mi vida? Es demasiado amplio, no va a funcionar. Ese análisis no va a llevar a ningún lado. Entonces tenés que empezar diciendo, bueno, a ver, ¿en qué rol me quiero ocupar ahora? En este. Dentro de ese rol, ¿en qué objetivo? Bueno, este sería un buen objetivo. Ok, ¿cuáles son las acciones que están involucradas en esto? Y a partir de ella puedes empezar a avanzar. Que tenés que hacer todo esto que hablábamos, de medir el output, medir cuánto estás metiendo, cuánto es el resultado. ¿Te parecería, Mati, si vemos un par de... Sé que estuviste con el taller hace un par de días nada más, sí. Así que sé que tenés varios ejemplos frescos en la cabeza. Un par de ejemplos de 2080. No hace falta que nos metamos súper en profundidad del porcentaje, pero como para ilustrarlo. Bueno, creo que si nos sentamos a pensar, se me ocurren 3 ejemplos, igual... Probablemente vos se te va a ocurrir alguno más divertido. Varios más. Pero empecemos por quizás el más obvio o los más simples. Cuando nosotros nos sentamos a diseñar, por ejemplo, los programas de trabajo con las personas dentro de los cursos, siempre lo que nosotros hacemos internamente es decir, ok, para esta etapa en la que se encuentra esta persona, ¿cuáles son las acciones más efectivas? Y una de las cosas que un error muy puntual que encontramos en los emprendedores en las etapas iniciales es que están tratando de venderle todo a todo el mundo, ¿no? Es una de las cosas que pasan. Yo sé de todas estas cosas, voy a tratar de venderlas a todas, a quien quiera comprarlas. Y ahí lo que estamos haciendo es no ser 2080. De vuelta, el síntoma es cuando estamos tratando de hacer todo. Entonces, uno de los lugares en los que se siente más la falta de 2080 es en las ventas cuando no estamos enfocándonos correctamente. Y ahí hay 3 niveles de 2080 que uno puede hacer. Tenemos el 2080 en tipo de clientes,
que de ahí surge todo el tema de cliente ideal, que ya lo hemos hablado en otros podcasts, que lo trabajamos en los cursos en profundidad. Entre todas las personas que existen en el mundo, hay un grupo de personas muy chico, que es mucho menor al 20% de la población, que es el grupo de personas ideal con el cual trabajar vos como emprendedor. Son las personas que más necesitan lo que vos tenés para ofrecer, las personas que más lo van a valorar, las personas que tienen la capacidad para pagarte lo que vos necesitas para dar un servicio como el que te gustaría dar. Entonces, un ejemplo de 2080 es sentarte a analizar cuáles son los diferentes grupos de personas con los que estás trabajando y cuál es ese grupo pequeño que te está trayendo la mayor cantidad de resultados, porque a partir de eso lo que puedes hacer es empezar a reordenar la estrategia para eso. Y lo mismo puedes hacer con canales, en términos de los lugares por los cuales te comunicas con clientes y con los productos o servicios. Entre todas las cosas que vos puedes aportarle al universo, ¿a dónde sos más efectivo? ¿Cuáles son las acciones en las cuales tu tiempo produce mucha más resolución de problemas o mucho más valor? ¿Cómo me reordeno para eso? Esos son quizás los más simples. Simples, entre comillas. Sí, y me divierte porque vos decís, pasa mucho con las personas que están empezando, pasa mucho con los negocios avanzados. De hecho, el mantra de foco, no se aplica solamente a la gente que recién está empezando, sino también a muchas pymes o negocios. Estoy hablando de negocios de menos de 100 empleados, menos de 250 empleados, que tienen esa actitud proactiva porque es una actitud proactiva al final del día, de hago todo para el que me lo pida. Sí, definitivamente hago todo para no es todo maldad, para el que me lo pida. Claro, no es o suicidio deliberado. Sino que es como decir, che, la cosa está dura, necesitamos vender más. Che, hay un pibe que me pidió tal cosa. Bueno, vamos a hacerlo. Hay un pibe que me pidió tal otra cosa, vamos a hacerlo. O de repente te pasa y ese es el tipo de análisis que el 2080 te permite hacer como dueño de negocio. De repente decir, de vez en cuando nos llega alguien que nos pide este producto. Me pasó con una emprendedora que tenía una serie tenía creo que 6. Vendían talleres. Era como medio raro porque era medio como que vendían sponsor. Es decir, los talleres no eran un servicio en sí para las empresas, pero lo pagan las empresas para terceros. Era como un negocio más indirecto. Pero tenían 6 talleres diferentes, ¿no? Y cada taller requería como una infraestructura. Es decir, una serie de materiales que hay que tener todos los meses y hay que pagar todos los meses para hacer cada uno de los talleres. Sin embargo, vimos, y supongamos, del taller 1 te pedían, no sé, pedían 30 talleres al mes. Del taller 1 te pedían 20. Del taller 2 y 3 te pedían 7 y de los otros 3 talleres te pedían 1 cada 2 meses. Y tenían la misma cantidad de infraestructura y yo le digo, ¿por qué tienes estos talleres? No, porque de vez en cuando me los piden. Y es verdad, alguien te los pide, alguien los necesita. Pero lo que vos no estás poniendo en relación es lo que vos decías, Mati. Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre el recurso que vos estás poniendo para eso con la ganancia que te está dando? De hecho, en el caso de este negocio en particular, la solución era muy clara. Vos querés ganar más y gastar menos, cortar la mitad de los productos, automáticamente te eliminabas por lo menos el 50% de los gastos y de infraestructura del negocio y vende más de estos y listo. Hay una frase que leí hace poco en un libro, es una novela, pero la frase me pareció genial. Decía algo así como que no había peor combinación que buenas intenciones y falta de sabiduría. Uh-huh. Porque lo que decía es que la mayoría de los problemas surgen porque alguien tiene una buena intención, pero no tiene el conocimiento para accionar correctamente sobre esa buena intención. Y me pareció una frase genial y esto que decís vos es un ejemplo perfecto de eso. Y conectando conceptos entre sí, cuando nosotros tomamos conciencia de el 2080, lo que decimos es, tengo una acción que produce por cada unidad de esfuerzo 5 unidades de resultado. Tengo otras acciones que por cada unidad de esfuerzo producen 1 unidad de resultado. Eso quiere decir que voy a tratar de explicarlo de forma clara. Santi, ayúdame. Cuando nosotros muchas veces las personas justificamos irracionalmente esas actitudes, ¿no? Decimos, no, bueno, pero es que si no tengo este otro taller, lo que me sucede es que las personas en realidad sienten que tengo poca oferta. O siento que no es muy limitado o no es muy poco. Una vez vi a una empresa en otro lugar que lo hacía y esa empresa tenía 6. Quizás esa empresa era ineficaz. Quizás esa empresa tenía un modelo de negocios completamente distinto, un mercado distinto, no lo sabemos. Pero lo justificamos. Porque dejar de hacer cosas nos genera miedo, nos genera temor a la pérdida, a equivocarnos, porque nos está obligando a elegir. Entonces, cuando nosotros
frente a ese temor a la elección, a dejar ir cosas, tenemos que ser conscientes de que cada vez que nosotros hacemos una acción que trae una unidad de resultados, en lugar de poner ese esfuerzo en una acción que me genera 5, lo estoy haciendo es perder 4. Y si yo me paso el 80% de mi tiempo haciendo cosas, lo que significa es que el 80% de mi tiempo estoy perdiendo. Estoy perdiendo cosas que podría ganar fácilmente moviendo mi esfuerzo a las acciones correctas, dejando de gastar en los 3 cursos que no se venden y moviendo ese dinero a publicidad. Y por eso es tan importante esto de tomar conciencia de todas las acciones que están, ver la efectividad y hacernos como mínimo la pregunta: si yo moviera la energía que está puesta acá, ¿qué pasaría? Porque quizás cuando hacemos ese análisis encontramos un motivo racional por el cual no hacerlo. Pero la mayoría de las veces, cuando no hay ningún motivo racional, sino que son todos irracionales, lo que nos estamos dando cuenta es que nuestras emociones nos están jugando una muy mala pasada. Sí, y cuando empezamos a traducir esto no solo a los negocios, sino también al plano personal, empezamos a encontrar por qué hay ciertas personas que tienen una cantidad increíble de resultados. De hecho, es algo que va de la mano de los hábitos y el 20-80. Es decir, en los hábitos, porque cuando vos tenés los hábitos tenés mucha más fuerza de voluntad en juego todos los días, o no necesidad de fuerza de voluntad porque estás utilizando hábitos, y tenés además el 20-80 que te permite tener muchas acciones que sean muy efectivas. Por ejemplo, cuando estaba desarrollando, y eso es algo que nosotros informalmente dedicamos mucho tiempo, es así como cuando hablamos de las métricas nosotros pensamos, hay un problema, paso 2, ¿qué está pasando? Paso 3, que alguien hizo algo para esto antes que podamos copiar. Paso 4, bueno, pensemos cómo lo resolvemos o pasamos a la ejecución. Cuando yo estaba pensando, dije, quiero sacar más fuerza. Y yo paso mucho tiempo diciendo, bueno, ¿cuál es el entrenamiento que me da más fuerza para menor cantidad de tiempo? No es porque odie entrenar, me encanta entrenar, pero tengo muchas cosas que quiero hacer. Quiero, no sé, ver Netflix, quiero charlar con mi novia, quiero salir a pasear con el perro. Entonces no puedo decir, quiero tener fuerza, entonces voy a entrenar toda la mañana. Y eso es algo que es súper importante porque el 20-80 está ahí. Si vos, por ejemplo, ves un atleta olímpico, entrena 3 turnos por día. Ok, pero para los fines de lo que vos querés, vos podrías por ahí entrenar literalmente 30 minutos por día y tener resultados que no serían visibles o no importarían en la escala de lo que vos estás buscando. Sí, y sucede con todas las áreas de la vida de una persona. A ver, podemos desear, soñar y imaginar todo lo que deseemos. Todos tenemos tiempo limitado. Peor todavía, todos tenemos una cantidad de tiempo limitado que no sabemos cuánto es. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida es bueno estar atentos a cómo se puede optimizar. Que es algo que uno lo dice y sé que suena súper robótico y súper duro y bueno, pero ¿cómo optimizas el tiempo con tu pareja? Y la respuesta es, yo puedo optimizar el tiempo con mi pareja no buscando recortarle la cantidad de tiempo que paso, pero sí, por ejemplo, buscando que el tiempo que pasamos sea mucho más significativo. Por ejemplo, voy a decir quizás una pavada para la mayoría de las personas, pero si yo digo, quiero mejorar mi relación de pareja y me siento a pensar cosas que podría hacer, muchas personas ¿qué hacen? Piensan cosas que en realidad son muy costosas y quizás de efectividad baja, como por ejemplo hacer un regalo súper caro. Ahora, hay cosas mucho menos costosas, que requieren mucho menos ingresos de recursos y que sin embargo son depósitos mucho más grandes, como por ejemplo escuchar a la otra persona. Separar un momento donde no vas a ver tu teléfono, no vas a distraerte con cosas, sino que simplemente te vas a poner a disposición del otro para acompañarlo. Entonces vos decís, a ver, si me siento a pensar, digo, mi relación de pareja, quiero que esté mejor, quiero que esté más sólida. Bueno, ¿cuáles son los cambios que podría realizar? ¿Cuál es el costo de esos cambios? A partir de cuáles son los resultados que pienso que es posible obtener de cada uno. Rápidamente uno empieza a encontrar ¿sabes qué? Lo que podría hacer es simplemente cuando estoy con mi pareja no mirar el teléfono. Bueno, que de hecho el otro día estaba leyendo, estoy hablando hace como 3 meses, estaba leyendo Tony Robbins y él hablaba de los tipos de personas y hablaba de que hay personas que son visuales, hay personas que perciben más auditivamente, personas que son más visuales, hay personas que son más cinéticas, más del contacto físico. Y él daba como ejemplo, el libro no era sobre eso, pero el ejemplo que él daba es, hay muchas
parejas en las cuales tienen problemas porque tienen estilos diferentes. Entonces, por ejemplo, yo soy muy visual y entonces yo te voy a dar de lo que yo pienso que está bueno, que es, no sé, te hago una carta o te hago algo muy lindo, te doy unas flores, pero en realidad vos sos más kinético y vos en realidad lo que querés es que yo te abrace. Y eso es lo que te importa, o que te diga algo todo el tiempo. O te lo digo, y muchas veces se generan esas disonancias. Entonces quizás vos decís, quiero hacer un 20-80 en mejorar mi pareja y estoy trabajando, puede pasar, quizás estés en una excelente relación de pareja o quizás no. Quizás estás trabajando todo el día, las cosas con tu pareja no van bien y vos realmente querés dar vuelta a esa situación. ¿Y cómo haría la gente normalmente? Empieza a hacer cosas como lo que hablamos de los hábitos de sonreír, ¿no? O puedes empezar a estar de mejor humor. Pésimo hábito, no vas a... ¿Cómo estás de mejor humor? ¿Qué significa eso? Versus... Es que de hecho, si lo conectamos con este tema, el tema de hoy, es un hábito muy poco efectivo porque es muy demandante. Te requiere muchísimo esfuerzo si quieres estar concentrado en todo el día, estar de buen humor. Es extremadamente demandante para una cantidad de resultados que no es tan alta y encima probablemente es tan demandante que en algún punto es imposible porque nadie tiene ese nivel de fuerza de voluntad. Exactamente, no vas a estar de buen humor todo el tiempo, pero si vos haces un poco más y haces estos son los tipos de cosas que las personas catalogan como de control freak o demasiado, pero si lo pensamos lógicamente en realidad tiene todo el sentido del mundo. Sentate, dedicale media hora. ¿Qué te cuesta media hora? Pasaste media hora en el Instagram ayer a la tarde. No puedes sentarte media hora a pensar como ¿qué podría hacer yo para que mi pareja sea mejor? Que ni siquiera lo tenés que hacer solo. Claro. O sea, ni siquiera tenés que vos descifrarlo en tu mente. No, pero por eso te podés sentar, hacerlo vos, podés hacerle una especie de entrevista de problema y decirle como, hey, mira, quiero que me cuentes qué puedo hacer que sea mejor, qué te gustaría que haga. Y por ahí si la cuenta bancaria emocional, tomando un concepto de Stephen Covey, que es mientras haces cosas buenas, como que tu cuenta está mejor. Si la relación está bien. Claro, tu cuenta bancaria es como un lugar donde vos haces depósitos o retiros, esa es la idea. Si tu cuenta bancaria emocional está en rojo, porque quiere decir que venías haciendo cosas mal y hay desconfianza, o viste cuando estás en esa situación en la que decís algo y ya hay una reacción negativa, por ahí va a ser más difícil, te vas a tener que trabajar pasos más chiquitos. Si te pasa eso, doble de importante que te empieces a dedicarle cosas. Pero vos agarras y decís, ok, bueno, ¿qué es lo que te gustaría que hagas? Supongo que tienes la confianza como para sentarte a tener esa conversación. El solo hecho de preguntarlo ya va a mejorar tu relación de base, porque muchas veces la gente se queja justamente, no me escuchan, no entiende lo que me pasa. Sentate a escuchar. Una vez que la persona te diga, empieza a ver, como seguramente va a haber algo que es lo que más frecuentemente sale. Una queja, un problema, etc. Entonces piensa, bueno, ¿cuál de todos estos problemas que esta persona me está mencionando que yo tengo es el más importante, más recurrente, o puedo solucionarlo de la manera más simple y rápida posible? Entonces, por ejemplo, puede ser de que quizás simplemente, no sé, siempre te vas y nunca me das un beso. Quizás simplemente tenés que ponerte un checklist que sea tipo, darle un beso a la mañana. Es desarrollar un hábito. De hecho, esto suena gracioso. Una cosa, yo en mi control de hábitos tengo un ítem, ahora no recuerdo exactamente cómo está escrito, pero que dice comenzar el día, 2 puntos, ¿cómo estás? Muy bien. Y no sé, algo así como un saludo buena onda o algo así. Porque en un momento, hablando con Lu, surgió el tema de que por ahí yo, no sé por qué, mal hábito, pésimo hábito, si Lu me decía, ¿cómo estás? Yo decía, y acá, o cansado, o cualquier tipo de respuesta no positiva. Y eso me hacía a mí ponerme en un estado en el cual no me sentía bien, porque también está esta relación entre lo que uno dice y cómo uno se siente. Y a ella tampoco le sumaba, porque era una preocupación. Todos los días a la mañana... Mati la está pasando mal. Entonces simplemente puse eso y empecé a acostumbrarme a... En el momento que siempre pasa, Lu, en algún momento de la mañana, tempranito, me dice, ¿cómo estás? Y me acostumbré a decir, bien, ¿vos? Y mi vida es 1000 veces mejor. Y acá viene el tema. Control freak, quizás tal vez, puede ser, no me importa. Resultado práctico, simplemente mi vida es mejor. A cambio de 3 palabras diferentes. 3 palabras distintas que me tomó 1 semana, 2 semanas internalizar y acostumbrarme. Y después simplemente lo chequeo en mi control de hábitos, pero creo que no lo incumplo hace 1 año. Entonces, es muy bueno cuando nosotros nos sentamos a pensar qué puedo hacer para resultado, que es lo que hablábamos hace un rato, pensar alternativas, pensar cuáles son los distintos caminos, qué implica cada uno de esos caminos y cuáles son los resultados posibles.
Bueno, vos sabés que el otro día estoy pensando como para hacer una conexión. El otro día les compartí en Instagram el sábado un ejercicio de Warren Buffett que creo que lo escuchamos juntos hace muchos años. O sea, yo lo escuché y creo que te lo pasé. Que básicamente era lo siguiente, era un juego. Y el juego consistía, me voy a tomar el tiempo para decirlo, son un par de minutitos. Lo compartiste, esto para las personas que estén escuchando, en la cuenta de Superhábitos en Instagram, que es Superhábitos. Tratamos todas las semanas de hacer cosas divertidas. Hay un día que Lu comparte herramientas, yo respondo preguntas y Santi tiene sus reflexiones de fin de semana. Si quieren escuchar las próximas, en Instagram, Superhábitos. Exactamente. Y el ejercicio era el siguiente. Vos lo que tienes que hacer es, imagínate un grupo de, en ese caso él lo está dando un MBA, un grupo de compañeros, pero vos puedes pensar en un grupo de compañeros de trabajo, familiares, un grupo de personas con el que compartas tiempo. Tenés que elegir, tener una oportunidad. La oportunidad es vos podés invertir en el 10% de una de esas personas, lo que significa que vos vas a ganar el 10% de lo que esa persona gane de acá a 20 años en el futuro. Entonces, obviamente, vos querés invertir en la persona que vos pensás que va a ganar más a futuro. Ahora, no podés elegir a la persona que tiene el papá rico. Tiene que ser gente que va a ganar plata en base a mérito propio. Bien, entonces, tenés que pensar quién es esa persona. Tiempo, pensarlo, ok. Ahora vamos a pensar lo contrario. Te dejan invertir en corto en alguien. Es decir, que mientras menos gane, vos más vas a ganar. ¿Quién sería esa persona? De vuelta, lo pensamos. Cuando haces ese ejercicio, que de hecho esa semana me acordé del ejercicio... Pueden hacerlo en una cena con amigos y que sus amigos se pregunten, ¿por qué esa cara tan extraña? Claro. Y cuando haces ese ejercicio, lo que termina pasando consistentemente es que las personas, cuando eligen, generalmente no eligen a las personas que tienen el IQ más alto, o es decir, la persona más inteligente, entre comillas. No eligen tampoco a la persona que es más alta, ni la persona que es más linda. Tampoco eligen a la persona que, por ejemplo, es académicamente más brillante. Generalmente se eligen a una serie de personas por una serie de características personales. Es decir, quién es la persona que es capaz de emocionar a los demás a su alrededor, que es la persona que tiene entusiasmo, que tiene energía, que vos sabes que trabaja firmemente. Y cuando vos pensás en la persona, pensemos, por ejemplo, vos en tu momento cuando tenías tu grupo de procesarlo, suponte que vos tuvieras que hacer ese ejercicio, vos pensás en quién no invertirías. Probablemente es una persona que es apagada, mezquina, callada, que no le gusta ver a los demás, que los demás a su alrededor como que tratan de evitarlo porque se siente peor, que es conflictiva. Y lo que terminaba en esta reflexión Warren Buffett, que es la persona que lo hacía originalmente, dice, bueno, lo interesante es que todas esas características que vos ves en estas personas, vos las podrías tener porque son hábitos. Y la clave es que vos ya tenés el 100% de tu inversión en vos mismo. Entonces, puedes desarrollarlo. Es un buen giro. No me acordaba del ejercicio. Claro, es un muy buen giro. Sí. Pero si vos pensás de repente, vos decís la característica principal es, supongamos, la capacidad de hacer que los demás se sientan mejor a tu alrededor. Bueno, ¿cuál es el 20-80 de que los demás se sientan alrededor? Por ejemplo, ¿qué percibe? O sea, si yo tuviera que analizarlo, ¿no? ¿Qué perciben los demás de mí? Lo que digo, cómo me comporto. Suponete vos decís, bueno, mi lenguaje corporal. Ok, probablemente tu lenguaje corporal es un 20-80. Si tú vas a hacer el tema de la comunicación es tipo corporal 78 por 75%, cómo lo decís el 15% y tanto. Probablemente si vos cambias solamente cómo te parás, o vos joven que querés tener más levante con las chicas o lo que sea, probablemente tu físico es un 20-80 para eso. Y en vez de tener que estar fijándote específicamente qué decís, no tengo que tener las frases ganadoras de actitud todo el tiempo, puedes cambiar esto y tener grandes resultados con pequeños cambios. Que de hecho es, y acá llevándolo quizás a una buena conclusión para lo que estamos hablando hoy. Sí, es momento de hacer la conclusión. O sea, si nosotros pensamos, casi siempre cuando nosotros hablamos con emprendedores, tienen muchísimos hábitos en su mente de cosas que les gustaría hacer. Me gustaría esto y me gustaría aquello. De hecho, cuando escribimos el libro de Superemprendedor, el 20% del esfuerzo que dio el 80% del resultado que las personas tienen con ese libro fue ordenar los hábitos. Darle cuál es la secuencia lógica, si tengo que invertir hoy en uno solo de estos hábitos, porque no puedo desarrollar 2 hábitos por vez, tengo que elegir uno. ¿Cuál es el hábito más eficaz / efectivo? O diríamos en términos del podcast de hoy, más 20-80. Ahí, cuando nosotros de toda esa lista empezamos a ver, bueno, de todos estos, ¿cuál es el que más impacto va a tener? Y nos sentamos realmente a hacer esa organización, a desarmar las opciones, a ver qué implica. Empezamos a profundizar y a tener un oído y un ojo mucho más atento a aquellas cosas que traen muchos resultados. Santi decía recién, bueno, quizás lo que estás transmitiendo físicamente es 20-80. Incluso dentro de eso uno puede decir, bueno, de todo lo que yo transmito con mi presencia, ¿qué es 20-80? Es decir, ¿qué es lo que es más fácil de cambiar, más difícil de cambiar?
Y de repente por ahí uno dice, bueno, simplemente cambiando, no sé, mi corte de pelo, que es algo que me va a tomar 2 horas al mes, ya la percepción va a cambiar mucho más que si si voy 2 horas más por día al gimnasio, porque ya estoy yendo 1 hora y el cambio va a ser imperceptible, salvo para, no sé, mis compañeros de gimnasio que van a ver cuánto levanto. Entonces, ese empezar a afinar el ojo tiene que ver con que en general tenemos muchas cosas que queremos hacer. Hay muchas áreas de nuestra vida que nos gustaría que sean mejor. Nos gustaría disfrutar más de los fines de semana y aprender más cosas y pasar más tiempo con nuestra familia y disfrutar más y que nuestro negocio crezca y que las personas a nuestro alrededor nos respeten más. Bueno, si queremos resultados en una vida donde todos tenemos 24 horas, tenemos que afinar mucho ese lápiz, empezar a detectar. Y por eso a nosotros, una cosa que entre nosotros decimos es esto de que no se trata de entender el principio de 20-80, sino de vivir en la zona del 20, que es la forma en la que lo hablamos dentro del curso de GT, es vivir constantemente en esa zona. Y cada vez que empezás a decir, que hay algo más que me gustaría hacer, bueno, ¿cómo volvés a la zona del 20%? Y si todo el tiempo estamos en todas las áreas mirando esto, rápidamente empezamos a ver que la vida puede ser mucho más rica de lo que pensamos en algún momento. Porque podemos tener muchas cosas muy buenas en las mismas 24 horas que antes quizás teníamos muchas cosas no tan buenas. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Mati, muchas gracias. Creo que fuimos tangenciales por momentos, pero... Cuando no lo somos. Cuando no lo somos. Probablemente acá hay 2 grupos de personas. Debería haber un programa de radio. Debería haber un programa de radio que se llame Nos fuimos por la tangente. Sí. No sería un mal nombre para No sería un mal nombre para nada. Seguramente habrá personas que dirán, bueno, si lo del 20-80 era cierto, ¿podrían haber hecho un 20% de este episodio? Puede ser. Definitivamente. Sin lugar a dudas. Es obvio que si hiciéramos el 20%, pero la vida, eso es la gran, el otro día lo reflexionaba, como la gran diferencia en productividad quizás de nosotros con nosotros 10 años atrás, y es que estamos mucho más tranquilos. Sí, definitivamente. Porque con los años te vas dando cuenta de que en realidad si vivís en la zona del 20 podés disfrutar mucho más de estar relajado en otros momentos. Entonces es como que el podcast, sí, podríamos hacer un 20-80 del podcast definitivamente, pero todo el resto del podcast es como la vida, está para disfrutarlo. Y de hecho, una de las cosas que creo que son súper normales es que las personas que no le dedican tiempo a esto que hablamos hoy, cuando se toman un rato libre, en realidad están subconscientemente, si se quiere, probablemente en términos de psicología está mal dicho, pero en un nivel secundario están preocupadas. Porque saben que hay cosas para resolver y que en cuanto se vuelvan a enchufar van a aparecer. Que es distinto de cuando uno tiene incorporado este principio, porque en nuestro caso te enfocas cuando estás trabajando en ser muy efectivo, y eso quiere decir que cuando te desenchufas, te puedes desenchufar, estar tranquilo, disfrutar y no preocuparte, no tenés cargo de conciencia de hacerlo, porque ya hiciste la parte que era necesaria para los resultados. Muchas gracias por haber estado ahí. Como siempre, les recordamos que nos pueden dejar una reseña en Spotify, en iTunes, perdón, suscribirse a Spotify y a iTunes. Y de esa manera más personas van a recibir este podcast de Super Hábitos, que si tuviéramos un mundo que viviera en el 2080, por ejemplo, para la ecología, podríamos saber que hay ciertas acciones que ayudan mucho al planeta para bien y hay muchas acciones que dañan al planeta para mal, que si las eliminamos o las aumentamos, harían de que más 2080 fuera más vida para el planeta y vida silvestre, etcétera. Sin mucho esfuerzo. Sin mucho esfuerzo de parte de nadie en particular. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.